Seguimos con la serie Acuérdate de Jesucristo. El título para hoy es Cristo abolió la muerte. Es decir, la quitó y la hizo inoperante, la hizo inválida. Hoy te explicamos este punto que es muy importante para entenderlo y tener el gozo y la esperanza de los que creemos en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En otra versión dice, el cual abolió, y habla de que esto es el trabajo del Señor, que por medio del Evangelio la muerte queda abolida, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito del Evangelio. Por esto mismo lo predicamos, porque esta es la buena noticia para un mundo en terrible descomposición en todos los ámbitos de la vida. Cristo con su muerte mató a la muerte con el fin de darnos vida a nosotros los pecadores. Es la razón por la que nos invita que vayamos a Él arrepentidos para obtener la vida eterna por el perdón de nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida en Cristo Jesús. Nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Este es el trabajo, al fin y al cabo, lo que define a un cristiano es más ni menos que un pecador que se arrepintió un día y fue transformado por el poder del Evangelio, que Cristo Jesús es la buena noticia para todo pecador. Ahora, la fuente de la salvación, dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿De dónde proviene esta salvación tan grande? Dios responde claramente, no proviene de nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo el trabajo es un trabajo de gracia, no hay ningún mérito humano aquí. Es un regalo de Dios, es en los méritos de Cristo Jesús. Si tratamos de seguir la pista a la salvación hasta su propio origen, tendríamos que retroceder bastante superando el tiempo y remontándonos a la eternidad pasada antes de que el tiempo comenzara, y ahí encontraríamos la fuente de esta salvación, el acuerdo divino de arrebatarle del fuego a toda persona que viene a Cristo Jesús. A ti en lo personal te invita a que vengas al Señor y como un leño que ya se está quemando, te arranca de ahí, te saca de ahí, de esa terrible fogata, para darte la oportunidad de gozar para siempre de vida eterna. Y este es el punto, que el Señor te arrebató de las tinieblas, de la muerte misma, y te trajo al reino de su amado Hijo. Dios quiere decirnos con esto que el regalo de la salvación, que es el don de Dios, es algo dado por Él mismo, a tal grado que Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Todo esto basado en su propio propósito de gracia, propósito que no es arbitrario o a su antojo, sino de gracia, por pura gracia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, es claro que no son nuestras obras la fuente de la salvación, sino su propósito de gracia en Cristo Jesús antes de que naciéramos, antes de que hiciéramos buenas obras, antes del tiempo en la eternidad. Así es como Dios ha decidido salvar al hombre. Nada ni nadie se lo sugirió, sino que surgió de lo más profundo de la esencia divina,
Esto es del corazón de Dios. Y así es como Él nos ama. Desde lo más profundo de su ser hasta la más grande manifestación de su amor en el Calvario y por toda la eternidad. Él te ama sin importarle lo que haces o lo que tú eres, porque Dios es amor. Así, la elección divina tiene bases que no se pueden sondear, no se pueden investigar. Esto depende de Dios. Y no tiene nada que ver con las cosas que hacen los que buscan. Y parte de este propósito suyo es producir, por un lado, en nosotros la más profunda humildad y gratitud que excluye toda jactancia. Y por otro lado, nos trae paz y seguridad. Saber que esta salvación tan grande no depende de nuestras obras, sino del propósito suyo de gracia. Esto es algo maravilloso, es un regalo de Dios. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, la base de la salvación. Nuestra salvación descansa firmemente sobre la obra histórica de Cristo en su primera venida. Pues aunque Dios nos dio su gracia antes de los tiempos eternos, ha sido manifestado ahora en el tiempo por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón, en este versículo 10 se habla de Jesucristo como el Salvador, porque dice, según el Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así, la entrega de Cristo fue eterna y secreta, mientras que la manifestación de ella fue histórica y pública. El propósito eterno de gracia de Cristo fue doble, según el propósito suyo. Primero, quitó la muerte y segundo, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El propósito suyo es eterno, por tanto surgió antes de los tiempos, se manifestó en el tiempo y continuará con la inmortalidad. Piensa en esos momentos en Pablo, a quien Dios le está revelando esto. Una persona que estaba confinada físicamente a un espacio muy limitado, puesto que estaba preso, pero cuya esperanza y fe traspasaron las barreras del tiempo por la revelación del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos que Cristo abolió, que quitó, que hizo inválida la muerte para el creyente. Esta palabra muerte resume en realidad el drama humano que vino como resultado del pecado. La muerte es la horrible paga del pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos habla de tres tipos de muerte. Primero, nos habla de la muerte espiritual. La muerte espiritual es con la que nacemos porque descendemos de Adán caído, de Adán separado de Dios. Cuando el hombre se separó de Dios, ahí comenzó su muerte, porque muerte significa separación. Así que el hombre nace muerto para con Dios, separado de Dios. Es por esta razón que no deseamos a Dios en forma natural. Al contrario, buscamos evadir todo conocimiento, evadimos la Biblia, evadimos toda predicación, evadimos todo conocimiento, simplemente porque nosotros no nos inspira nada, porque estamos muertos espiritualmente. Así nacimos, muertos espiritualmente. Por eso no deseamos al Señor, por eso no deseamos nada de lo eterno. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Pero aquí nos habla también de la muerte física como consecuencia de esta separación. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo, porque el yo pensante es lo que se llama alma.
ese es el ego interior, es el yo interior. ¿Y la muerte eterna qué es? La muerte eterna, llamada también la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, tanto del alma como del cuerpo. Esa es la terrible, pero justa consecuencia del pecado, sin contar los efectos desastrosos en nuestra vida terrenal antes de entrar a la eternidad. Sin embargo, Jesús, con todo, abolió la muerte, con su muerte, porque dijo él un día, allá con el profeta Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. Todos los hombres mueren, pero hay un grupo de seres humanos que no experimentarán la muerte segunda, que es la paga definitiva del pecado, y son aquellos que creyeron en Cristo Jesús. Pues un día, cuando Jesús regrese por su iglesia, se operará la resurrección de aquellos que aceptaron la dádiva de Dios y apropiaron la muerte de Cristo y la cruz y el pago de sus faltas, los cuales van a gritar, sorbida es la muerte en victoria. Dice otra versión, la muerte ha sido devorada por la victoria. Dice en Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jesús, insisto, abolió la muerte. En griego, cartageo, que significa la hizo inoperante. El apóstol Pablo compara en estos últimos versículos de Corintios a la muerte con un escorpión cuyo aguijón ha sido quitado y con un comandante militar cuyo ejército ha sido vencido y puede gritar desafiante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Cristo abolió la muerte, la dejó inoperante. Y esto es maravilloso porque la muerte física ha dejado de ser el gran tirano. Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es más, ahora la muerte es ganancia, porque es el portal para estar con Cristo. Es por donde podemos entrar para estar por fin con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, tal como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21-23. Y en nuestra vida diaria, la muerte a nosotros mismos es lo que hace real a Jesús, pues nadie disfruta de Cristo sin morir a sí mismo. Lucas 9:23 y Gálatas 2:20 nos lo dice. Estamos muertos en la cruz junto con Cristo, sepultados junto con Cristo y resucitados junto con Cristo para vivir una vida totalmente, radicalmente distinta a la anterior. La sociedad actual, lejos de estar preparada para la muerte, ha hecho de esta palabra que sea prácticamente prohibida y que el hombre use todas sus tretas para evitar pensar en ella. Y cuando llega el momento de enfrentarla, unos reaccionan con aparente trivialidad y otros con desesperación, pero de ninguna forma preparados para ella. Ahora como nunca debemos gritar con nuestras vidas que la muerte ha dejado de ser el terrible enemigo, que Cristo ya sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y que hoy, por el contrario, podemos decir, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13 y Salmos 116:15. Ahora, es muy importante que esto lo tengamos bien claro dentro de nuestro corazón, porque no sabemos cuándo nos vamos a enfrentar de cerca a la muerte, donde estos versículos tengan que estar muy presentes en nuestro corazón para que salgan solos por el Espíritu Santo
y puedan traer la paz a nosotros. Sin embargo, aquellos que no mueren en el Señor van a enfrentar todo lo contrario. Van a enfrentar un terrible juicio, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú rechazas a Jesús, tú rechazas al Hijo de Dios, tú tendrás que enfrentarte al juicio de Dios. Y no será bienaventurada la muerte de los que hacen esto. En los párrafos siguientes veremos que la muerte para el creyente es partir a casa, y para el incrédulo es ser echado al infierno. La muerte ha venido a ser para nosotros el momento de la perfección, el momento de la comunión, del compañerismo con Dios en el cielo, donde ya no se sufrirá daño de la muerte segunda. No habrá más tristeza, no habrá más dolor. Todo esto será pasado. Apocalipsis 2:11, 1 de Juan 3:14 y Juan 5:24 son las citas para soportar esto. Cristo no solo abolió la muerte, sino que también sacó a luz la vida y la inmortalidad. Esta es la contraparte positiva del sacrificio de la cruz, porque su muerte abolió la muerte. Repito, dice Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Cristo no solo abolió la muerte, sino que también sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vida e inmortalidad pueden ser usados como sinónimos, pero podemos distinguir la diferencia. La vida es lo que nos dio Cristo y la inmortalidad es la calidad de esta vida. La vida que Dios nos dio es eterna, no porque sea del tamaño de la eternidad, sino porque es inmortal. Resiste y resistirá el paso de la eternidad. Esta es la salvación que se ofrece en el Evangelio y que se apropia creyendo en Cristo Jesús, apropiándote de su justicia en la cruz del Calvario. Y Él dijo al final de sus 7 palabras, consumado es, y entregó su espíritu. Así que su carácter es la nueva creación del hombre y la transformación del hombre. Y día con día en la santidad de Cristo, aquí en la tierra, y la perfección en la eternidad. Su fuente es el eterno propósito de gracia de Dios y su base es la aparición histórica de Cristo, con la cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Resumiendo todo lo que hemos visto acerca de la salvación, podemos observar 5 etapas. Es el regalo eterno de su gracia en Cristo Jesús, concedido antes de los tiempos. Es la aparición de Cristo para abolir la muerte por medio de su muerte y sacar la vida por su resurrección. Y la tercera etapa es el llamado personal de Dios a los pecadores. Él te está llamando a ti en este momento, te está llamando por medio de esta predicación, que vengas a Él y seas salvo, eternamente salvo, y la muerte en ti también quedará abolida. La cuarta etapa es la santificación moral de los creyentes por el Espíritu Santo que mora en cada uno. En quinto lugar, es la perfección celestial final cuando el llamamiento santo sea consumado. Es realmente majestuoso el alcance y el propósito de gracia de Dios, siendo trazado por el Espíritu Santo mediante Pablo, desde la eternidad pasada a través del desarrollo histórico en Cristo Jesús y en el cristiano, y proyectado a un destino final con Cristo, porque Cristo es una inmortalidad futura. Qué maravilloso es ver que Pablo estaba confinado físicamente a los estrechos límites de una celda subterránea, pero por el Espíritu Santo pudieron remontarse hacia los extremos mismos
de la eternidad. Qué importante es vivir en la palabra de Dios y no en las circunstancias, no en lo que se ve. Según de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, no por las circunstancias que vemos, sino por fe. Y finalmente, y tal vez algo sorprendente, fue Dios mismo quien dio muerte a su Hijo Jesús. Por eso Jesús no murió como mártir, murió voluntariamente. Él entregó su vida. A Él nadie le quita la vida, ni nadie se la quitó, sino que Él la entregó por nosotros para después resucitarla, para entregarnos la vida eterna. Este fue el mayor acto de justicia divina jamás llevado a cabo, efectuado, dice Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y con un propósito supremo. La muerte de Jesús en la cruz aseguró la salvación de incontables millones de personas y proporcionó la única manera en que Dios puede perdonar el pecado sin comprometer su santidad y su perfecta justicia. La muerte de Cristo fue el plan perfecto de Dios para la redención eterna de los suyos. Lejos de ser una victoria para Satanás, como algunos han sugerido, o una tragedia innecesaria, fue el acto más amoroso de la bondad y la misericordia de Dios, la máxima expresión del amor del Padre por los pecadores. Dios condenó a Jesús a la muerte por nuestro pecado, para que pudiéramos vivir en una justicia sin pecado ante Él, una justicia que solo es posible gracias a la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Según de Corintios 5:21. Así que nosotros que hemos venido a Cristo en fe, somos culpables de su sangre, que fue derramada en la cruz por nosotros. Sin embargo, Él murió para pagar la pena por nuestros pecados, cosa que jamás podríamos hacerlo los seres humanos. Dios nunca quedaría satisfecho en su justicia si alguien ofreciera su vida por el pecado de alguno. No. E inclusive el que ofrece su vida, el que ofrece su sangre, también está contaminado por el pecado. Por lo tanto, tenía que ser Jesús, ni más ni menos. Tenía que ser alguien completamente fuera de relación del humano. Por eso vino Jesús del cielo, se incorpora en el cuerpo de una mujer virgen, nace sin relación al hombre y nace como un ser humano de mujer, nace de mujer como todos nosotros. Así que podemos ver claramente aquí que Cristo Jesús murió para pagar la pena por nuestros pecados. Por lo tanto, la cruz de Cristo representa todo el amor de Dios por los pecadores, pero al mismo tiempo, ahí en el Calvario, está representado todo el odio de la humanidad contra aquel que vino a morir por ti y por mí. Así que tenemos que entender muy claramente que no hay ningún mérito alguno en nosotros, no hay ningún mérito que pudiese decir que Dios está comprometido para salvarnos. Mira, Dios, yo hice muchas obras. Mira, Dios, yo entregué mucho dinero a los pobres y a los asilos para ancianos. Ayudé mucho. Pero realmente eso jamás comprará tu salvación eterna. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo puede hacer. Cristo fue a la muerte de cruz porque era el juicio para ti y para mí. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que hay dos juicios finales: el juicio de la cruz o el juicio ante el gran trono blanco del juicio final. Escoge. Si tú quieres evitar el juicio final,
acepta el juicio de la cruz, recibe a Cristo como tu Salvador personal y todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, serán lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Dice Romanos, y aquí termino, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amigos, esto es la obra perfecta del Señor. Dios está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Toda la humanidad, los cerca de 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, tienen la oportunidad de ser perdonados si tan solo creyeran y se apropiaran de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por los pecadores. Bien dice la palabra, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Jesús jamás pecó. Él nació sin relación al pecado original. No nació de la genealogía adámica. Por eso nació virginalmente. No fue fecundado por la unión de un hombre y una mujer, sino fue una obra sobrenatural, lo cual es difícil de aceptar si no vamos a la palabra para creer. Este es un asunto de fe. Y la fe no requiere demostraciones. La única demostración para la fe que estamos anunciando es la vida transformada del que predica, del que se ostenta como cristiano, entendiendo que el cristiano es uno separado del mundo a partir de que le entregó su vida a Cristo Jesús. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos deja con vida para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de ahí, de las tinieblas, para anunciar su evangelio. Amigos, ¿qué te cuesta? Nada. ¿Qué esperas? Nada. No tienes ninguna razón para esperar más tiempo. Yo te podría preguntar, dame una buena razón por la que no aceptarías a Cristo ahorita mismo y te aseguro que no vas a encontrarla. Cristo te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios, no hay más. Y esto es un regalo, porque la salvación es un regalo que le costó al que lo pagó. Y el que lo pagó se llama Jesucristo. Él es el Mesías eterno, el Cristo. Él es, y nadie más, el que pagó por ti y por mí toda una eternidad, lejos del infierno. Yo quiero que terminemos de una manera productiva. Quiero invitarte en el nombre de Jesús, el que pagó por ti, el que murió por ti en la cruz de Calvario, a que le abras tu corazón por fin y pruebes este regalo. Apropiatelo. Es un regalo porque es por gracia, es por fe, no por obras para que nadie se jacte. Es obra únicamente de Dios. Él pagó para que tú no tuvieras que pagar. Así que lo que Él hace es simplemente extender su mano y decirte, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo entonces. Repite ahí en tu interior esta oración y recibe a Cristo como tu Salvador. Dile, Dios Todopoderoso, que has hecho todo esto tan lejos de la comprensión humana, pero que lo haces tan simple y tan práctico
que lo puedo creer y lo puedo aceptar. Y en este momento me arrepiento de toda una vida de pecado. Me arrepiento de mi incredulidad de no haberte creído jamás, ni siquiera indagado o buscado. Ahora entiendo el porqué de mis penas y sufrimientos y mis temores. Y por esta razón vengo a ti, Señor, para aceptar tu regalo. Estoy arrepentido de vivir sin ti. Y hoy te abro la puerta de mi corazón de par en par, porque tú me has dicho, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Señor, no tardes. Entra, por favor, hoy mismo. Te abro la puerta de mi corazón de par en par. Y te doy gracias, Dios eterno, por haber sacrificado a tu Hijo por mis pecados. Y en su nombre te doy las gracias. Amén. Quiero decir finalmente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Quiero decirte algo más. Dios te promete que jamás se acordará de tus pecados. Todos quedan borrados por medio de la sangre preciosa de Cristo y que tú lo crees. Eso es suficiente. Que Dios te bendiga y seguimos la próxima semana.